más al Rey de Reyes, Señor de señores. Amén. Aleluya. Ok. En el año de 1984-86 aproximadamente, mis papás, por la cuestión del trabajo, nosotros fuimos casi nómadas. Y por el trabajo de mi papá, que era gerente de una sucursal de banco, Banamex, de acuerdo, tuvimos que estar viajando constantemente a muchos lugares. Dentro de ellos, por ejemplo, estuvimos en Venustiano Carranza un tiempo, Pichucalco, pero en el 84-86 aproximadamente me tocó la época de mi juventud. Estamos hablando entre los 15 y 18 años. Llegué precisamente a vivir a Comitán de Domínguez, ¿de acuerdo? Estudiando en la secundaria, la ES número 5, creo que se llamaba, si no me equivoco ahí, y la preparatoria del Estado, ¿de acuerdo? Y en ese tiempo, la verdad, fue una época en la cual, como joven, como adolescente, como muchos adolescentes que están aquí y que muchos no vinieron, fue una época en la cual uno trata de empezar a experimentar, empezar a tomarles medida a los padres, verdaderamente, ¿no? Y les voy a contar algunas cositas, por ejemplo, de las cuales me pasó a mí, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, el banco, Banamex, a mi papá le daba un vehículo, me acuerdo en ese tiempo era un coche rojo, un Darka. Y el carro que mi papá tenía, al no saber manejar mi papá había contratado un estacionamiento para que de esa manera en ese estacionamiento guardara su vehículo y pues el carro que era del banco pues él lo utilizara para el diario. Pues yo me acuerdo que en ese tiempo, no sé cómo, la idea que todo joven tiene, le fui a sacar duplicado a la llave del carro de mi papá. En ese tiempo no andaban los carros con sensores ni nada de eso, sino que fui a sacarle duplicado a la llave del carro de mi papá, ¿me acuerdo? Y yo iba al estacionamiento, así, a sacar su carro, y yo me paseaba, por ejemplo, llevarlo a la preparatoria, y cuando los compañeros de la preparatoria decían, vámonos de pinta, pues nos íbamos a la famosa Rejoya, allá por Comitán adelante, casi rumbo a lo que es Simmol, se llamaba el poblado, ¿de acuerdo? Y nos íbamos todos a la Rejoya y durante todo el día andaba sin carro y mi papá, como estaba ocupado en su trabajo, pues ni cuenta se daba precisamente que su hijo, pues durante mucho tiempo estuvo él utilizando su vehículo, pues. Es más, mi papá, él sabía que yo no manejaba, por eso es que también él como que él decía, si le decían su hijo anda manejando, pues si mi hijo no sabe manejar, él aparentemente sabía que yo no sabía manejar, pero sí sabía manejar, ¿no? Ahora sí que me había atrevido para aprender a manejar. Yo siempre le fui preguntando, papi, ¿para qué sirve esto? ¿Y para qué esto? ¿Y para qué? ¿Y cómo se hace? ¿Y la palanca para qué sirve? Y entonces ya me decía, mira, para hacer el cambio de velocidad, que mete el clutch, que este es el acelerador. Y yo aprendí así, de esa manera. Mi papá, yo le era muy preguntón, y conforme le preguntaba, una ocasión quise experimentar de lo que él ya me había enseñado teóricamente. Me acuerdo que vivíamos en una calle que era semi bajadita, y la primera vez que yo tomé su carro, precisamente, lo encendí. Según tomé el clutch, le puse la primera, pum, y le saco así como me había dicho él, y el carro salió y dije, ya sé manejar, ¿no? Y sí, fui acelerando, haciendo el cambio de primera a segunda, y me acuerdo que llegué a una calle donde era una subidita. Yo había experimentado mover el carro de bajada, pero de subida. Muchos de los que han aprendido a manejar saben que de subida es difícil arrancar un carro, ¿de acuerdo? Pero vamos, ese día en la subidita, la verdad, me tardé como 15 minutos tratando porque cada que yo sacaba el clutch, el carro se me apagaba. Hasta que una persona llegó y me dijo, ¿por qué no le mete el freno? Y a la hora que ya vea que su carro se está jalando, le suelta el freno y arranca. Bueno, arranqué quemando llantas, pero lo arranqué, ¿vale? Y así aprendí a manejar. Pero bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque una ocasión agarro el carro de mi papá, yo no sabía que había hecho cambios de placas. Fue al estacionamiento donde no tenía el carro, quitó las placas del carro y ese día yo no me percaté que el carro no tenía placas. Llegué precisamente al estacionamiento, saqué el carro
Y en esa ocasión era la feria, una feria en Trinitaria donde había charreada, donde había cuestiones de toros, y los compañeros dijeron, vamos, y nos subimos yo y 4 amigos más en el coche, y nos dirigíamos a Trinitaria. Cuando saliendo de Comitán, habían 2 patrullas de los federales de camino, ¿no? Y me hacen la parada. Y me dicen, ¿de quién es el vehículo? De mi papá. ¿Tu licencia? No tenía licencia. Bueno, ¿por qué anda su carro sin placas? ¿Cómo? ¿Anda sin placas? Digo yo, y me bajo y ninguna de las placas, de las 2 placas tenía. No, le digo, pues no sé, le digo, probablemente mi papá las quitó. Pues llámele a su papá. Imagínense, yo andando el carro sin permiso. Pues ¿cómo le llamo? Le digo, pues aquí no hay, en ese tiempo no había celular. O deme el número para que yo le hable. Híjole, pena, pues dije yo, no, ya le empiezo a chorear de que mire, es la primera vez. Ya le empiezo a decir que había sacado el carro sin permiso. ¿Y cómo yo sé eso? Van puros hombres, dice, puros chavos. Pues éramos chavos, pues. ¿Cómo no sé yo si este carro está robado? Y nosotros así como que, para no hacerse la larga, nos llevaron a todos presos a los separados de la Policía Federal de Caminos. Y ahí estábamos todos tras las rejas. No hubo de otra más que me dieron la llamada y hablarle a mi papá y decirle, papá, ¿qué pasó, hijito? Papi, te quiero comentar algo, pero no vayas a regañar, pero dime qué te pasó. Es que mira, saqué tu carro y estoy preso en la Federal de Caminos. En lo que canta un gallo, mi papá a los 10 minutos llegó precisamente a la Federal de Caminos, y pues ahí me encontró pues tras la reja, primera vez que estuve tras las rejas en la Federal de Caminos, ¿vale? Y me dice mi papá, ¿qué pasó contigo? Muy serio, mi papá no era era más sonriente, pero muy serio. Me dice, ¿qué pasó contigo? Papi, lo que pasa es que íbamos con mis amigos a Trinitaria en tu carro, y ¿por qué sacaste sin permiso el carro? No sé. ¿Y de dónde sacaste la llave? Ya le mostré el duplicado que yo tenía, ¿no? No sé qué hizo mi papá con los federales de camino, creo que fue por sus papeles, fue por sus placas y toda la situación. La cuestión que después de 2 horas, 2 horas y media, yo estaba libre, ¿de acuerdo? Yo estaba libre. Y así como muchas de estas cosas, por ejemplo, mi papá mi papá era muy poco de corregir, pero esa vez creo que bien merecido lo tenía, ¿de acuerdo? Que cuando llegamos a casa, sin decirme nada, simplemente me tuvo que corregir con un chulo cinturón, ¿de acuerdo? Para que de esa manera yo aprendiera a no hacer las cosas como tal. Pero como muchas de esas cosas que les estoy contando ahorita, pasaron en mi vida, y a lo que quiero llegar yo es esto. La palabra del Señor dice que si nosotros siendo malos podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿qué más nuestro Padre Celestial? ¿De acuerdo? ¿Y por qué les digo? Porque el hecho de que yo me haya portado mal, el hecho de que yo haya hecho muchas travesuras, el hecho de que yo haya hecho un montón de situaciones difíciles en la vida de mis papás, por ejemplo, yo nunca dejé de ser hijo de ellos. Siempre ellos fueron mis padres y siempre yo fui hijo. ¿De acuerdo? Entonces, gracias a a eso le llamamos gracia también. Ahora imagínense, traspolémonos a la vida con Dios. ¿De acuerdo? Dios precisamente nos permite precisamente el hecho de que a pesar de que nosotros no seamos fieles a Él, nos permite a pesar de eso que nosotros sigamos bajo su gracia, a pesar de que no hacemos las cosas de manera correcta, porque muchas veces, verdaderamente muchos de nosotros cometemos también situaciones que la verdad, travesuras le voy a poner, pero estas travesuras para Dios son pecado, y más sin embargo, basado en ese pecado, Él todavía, su gracia todavía sigue permaneciendo en nosotros. Y me acuerdo de una historia en 1 Corintios capítulo 15, versos 9 al 10, donde el apóstol Pablo, en ese texto, escribe esto: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Imagínense
qué travesuras tan tremendas o qué situaciones tan tremendas había hecho Pablo delante de Dios de matar a los hijos de Dios, a los cristianos, de robarles. Imagínense qué pasó con él. Pero miren lo que termina diciendo en el verso 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿De acuerdo? Entonces muchos estamos bajo la gracia de Dios. Somos graciosos, porque a veces nos pasamos de graciosos. ¿De acuerdo? Pero a pesar de esa gracia, vivimos bajo la gracia de Dios. Entonces, hoy le puse por título a este tema que la gracia de Dios no sea en vano en tu vida. Que la gracia de Dios no sea en vano en tu vida. Yo con lo que les acabo de contar, gracias a Dios tuve un aprendizaje. Los fajazos que mi papá me dio me enseñaron a no volver a sacar el carro sin permiso. ¿De acuerdo? Dios muchas veces dice que el que tiene por hijos disciplina. Su gracia precisamente permanece, pero la gracia, si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, esa gracia de Dios va a ser en vano. Amén. Entonces, en estos textos, el apóstol Pablo reconoce que todo lo que él había hecho, o todo lo que había logrado, ¿qué es lo que había hecho él? Había fundado varias iglesias, había ganado almas para Cristo, había presentado el evangelio a gobernantes, había realizado exitosos viajes misioneros, lo había hecho por la gracia de Dios y no había sido en vano en su vida. ¿De acuerdo? Mi pregunta es, ¿qué hemos hecho nosotros para Dios? Que valga la gracia que Él nos está regalando. Yo quiero decirte que el apóstol Pablo, él declaraba una verdad bastante maravillosa, porque él se consideraba el más pequeño de los apóstoles. ¿Y sabe por qué? Porque él había sido perseguidor de su iglesia, porque él también reconocía que a pesar de que había perseguido a su iglesia, él reconocía que había trabajado más que todos los demás apóstoles. Pero no asimismo él, él reconoció que no era por él, por sus fuerzas, sino por las fuerzas de Dios, por la gracia de Dios. Él reconoció eso. Entonces, ¿por qué hizo todo eso él? Pablo aprovechó verdaderamente la sinergia entre la maravillosa gracia de Dios y su esfuerzo para trabajar en la obra de Dios, que le permitió hacer cosas y alcanzar metas que él solo no hubiera podido lograr. Entonces, la palabra sinergia significa trabajar juntos, es decir, que la gracia de Dios actuó poderosamente en el trabajo, en el esfuerzo y en el sacrificio del apóstol Pablo, y por eso él declara con toda propiedad: su gracia no ha sido en vano conmigo, porque él ha trabajado juntamente con Dios. ¿Para qué? Para alcanzar almas. ¿De acuerdo? Para alcanzar almas para Cristo. Entonces, te pregunto, ¿tú ya estás trabajando juntamente con Dios? ¿Ya hay sinergia entre tú y Dios? ¿Y hay un trabajo mutuo entre ustedes dos para poder alcanzar almas? Y que la gracia de Dios no sea en vano en tu vida. Porque la comisión que nosotros tenemos en esta vida no es el congregarnos todos los domingos, ese es un mandato. Pero la comisión final no es eso. La comisión final precisamente para nosotros no es hacer obras, no es ir a los hospitales, no es ir a... Esas son obras que nosotros lo hacemos simplemente por el hecho de alcanzar, ¿qué cosa?
almas para Cristo. Alcanzar almas para Cristo. Dar a conocer el amor de Dios, ¿de acuerdo? Por medio de nuestras vidas a otras personas. Pero me pregunta, ¿estás trabajando solo y ya le dijiste a Dios que quieres trabajar juntamente con Él para poder lograr alcanzar almas para el Señor? Porque es fundamental. ¿De acuerdo? No, esta prédica no es una prédica para condenarte, sino es una prédica para estimularte a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Si usted voltea a ver, hay muchas sillas vacías, ¿cierto o no es cierto? ¿Por qué? Porque están trabajando todos, ¿no? La mayoría. Claro, sí, pero siento yo que ya podríamos inclusive estar realizando 2 servicios en domingos. Si nosotros cumpliéramos con lo que el Señor quiere de traer más almas para Cristo. ¿De acuerdo? Ya podríamos tener 40 personas en un servicio y 40 personas en otro servicio. Pero si tuviéramos esa compasión y esa sinergia de poder trabajar juntamente con el Señor para alcanzar más almas para el Señor. Esa es parte fundamental e importante, ¿de acuerdo? Entonces, trasladándonos esas enseñanzas a nuestra vida cristiana, nosotros como hijos tenemos disponible esa maravillosa gracia de Dios, el favor de Dios. Y la Biblia nos enseña que es el Señor quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Entonces, ¿cuál sería nuestra oración? Señor, pon tanto el querer como el hacer en la buena voluntad mía para poder hacer las cosas. ¿Has orado por eso? Porque si no es lo primero que yo te pediría el día de hoy, que le pidas al Señor, Señor Padre, pon el querer como el hacer. Porque yo quiero, pero no hago. Porque muchos queremos, pero no hacemos. Y aquí lo importante es hacer. En pocas palabras, Dios no te va a calificar por las buenas intenciones. Yo tengo la buena intención de predicar. ¿De acuerdo? Aquí no son las buenas intenciones, aquí son ¿qué? El hacer. No solo el querer. Esa es parte fundamental e importante. Eso está como aquellas 2 personas que llegaron a buscar trabajo y llegan hacia un rancho y le dice el ranchero, vengo a buscar trabajo. Ah, sí, con gusto, no se preocupen, pues aquí hay mucho que hacer, dice, talar, quitar el pasto, hacerlo de jardinería, pintar, y le preguntan al primero que venía, le dijeron, ¿y tú qué sabes hacer? Nada. Y le preguntan al Señor, ¿y tú? Yo soy su ayudante. Imagínense, si el que venía no sabía hacer nada menos el ayudante, ¿no? Entonces, hay cuestiones que nosotros tenemos que entender, ¿de acuerdo? Tenemos que tener el querer, pero también pidámosles al Señor que ponga el hacer en su buena voluntad, que nos guíe cuál es la voluntad que nosotros queremos y empezar a trabajar en sinergia con Él. Es decir, su gracia de Dios nos va a dar la capacidad, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros pongamos el esfuerzo y la acción impulsada por su poder. A veces como que no creemos en el poder que Dios puede dar a nuestra vida. A veces con el temor, a veces queremos comenzar a hablar de la palabra de Dios, queremos comenzar a hablar la palabra con otras personas y sentimos que, más bien, no sentimos, lo tratamos de hacer conforme a nuestro poder, a nuestro entendimiento, a nuestro conocimiento, y no se trata de eso. Déjale que Dios ponga las cosas en tu mente y que utilice tu boca para poder predicar bien su palabra. Todos tenemos que tener un testimonio. ¿Has observado cambios de vida en esta vida nueva que tú estás llevando? ¿Has observado cambios en tu matrimonio? ¿Has observado cambios en tu persona? ¿Has observado cambios en la manera de corregir a tus hijos? ¿Has observado la manera de cómo tratar a tus hijos? A lo mejor ya no con gritos, ya no con jalones de pelo, ya no con cincho. A lo mejor ya utilizas la buena palabra. Bueno, pues la gente ve tu testimonio. Que no vean tu testimonio,
sino tu testimonio. ¿De acuerdo? Porque muchos pueden estar viendo por ahí algo escondido que traigas, ¿de acuerdo? ¿Y qué podría hacer? Tu mal carácter, tu ira, tu envidia, tu arrogancia, tu orgullo. Y uno no puede ser así. ¿De acuerdo? Cuidado. Porque muchas veces, y les hablo por esto, Dios los va a empezar a bendecir, Dios va a empezar a abrir puertas, van a empezar a venir bendiciones económicas a su vida. Pero que esas bendiciones económicas no le hagan a usted sentirse la última Coca-Cola en el desierto. Porque muchos a veces por el estatus social de repente, no, que la humildad permanezca en su vida, y esa humildad va a ser precisamente que usted empiece ¿qué? A trabajar bajo la gracia del Señor. Pero esto requiere ¿qué? Esfuerzo y acción impulsado en el poder del Señor. Josué capítulo 1 verso 9, vea lo que manda el Señor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Cuántos creen esa promesa? ¿Cuántos creen que el Señor está con nosotros todos los días? ¿Cuántos saben precisamente que Dios precisamente a donde quiera que usted vaya, Él está, Él está, Él está, Él está? Fíjese que esto no vaya a sonar como arrogancia. Pero nosotros hemos llegado a restaurantes donde están solitarios y solo llegamos yo, mi esposa y mi hijo. Nos sentamos. Y en los siguientes 5 o 10 minutos ese restaurante se empieza a llenar. Y empieza a llegar gente. Y le digo a mi esposa, ¿ya viste? Sí. ¿Sabe qué? Yo siempre he dicho que la presencia de Dios nos acompaña y la gente logra presentirse eso, y por esa razón hay bendición donde quiera que vamos y donde quiera que estamos. No sé si a usted le ha pasado. El domingo pasado, terminando el servicio, se nos ocurrió irnos precisamente a Rancho Nuevo. Ya he tenido antojo de comer una quesadilla de Rancho Nuevo. ¿De acuerdo? Entonces ya nos fuimos a Rancho Nuevo y nos fuimos la verdad estaba semi vacío Rancho Nuevo. Es más, pasábamos en el pasillo donde estaban todos los restaurantes y todos ya casi nos querían jalar, ¿no? Porque no había mucha gente comiendo. Y luego llegamos a uno de los restaurancitos, también estaba semivacía las mesas. Nos sentamos a comer y en ese ratito, amontonados pidiendo mesas cuando habían más mesas vacías, pero querían estar ahí donde estaban. Y no es porque diga, es que estaba el presidente municipal o el gobernador, no. Porque somos bendición a donde nosotros llegamos. Y usted, si la presencia, se dice, la palabra dice que estará conmigo donde quiera que yo vaya, significa que esa presencia está donde yo estoy. Y quizás nosotros no lo logremos percibir, pero las personas que están logran percibir esa presencia del Padre. Logran ver algo muy diferente. Amén. Entonces, lastimosamente, esa gracia que nos impulsa, esa gracia maravillosa que nos capacita y nos respalda, está siendo en vano en la vida de muchos cristianos. Está siendo en vano. ¿Por qué razón? Porque vemos a veces las problemáticas que hay en muchos matrimonios, las problemáticas que hay en muchas personas, las problemáticas que hay en muchas familias, y solo vemos y no actuamos. No actuamos. ¿Por qué razón? Porque si de nosotros, por ejemplo, si usted ve a alguien, por ejemplo, miren, ayer, la verdad que me quedé con el cosquilleo de no hacer algo, pero ayer fuimos ya en la noche con mi esposa aquí a Soriana, y de repente escuchamos a una persona hablando por teléfono muy alterado. Y yo subiendo mis cositas al carrito y veo de repente que se acerca el señor a una camioneta y baja a una muchacha, pero lo baja el señor así de los pelos, ¿no? Y al rato viene una señora y le empieza a dar a la muchacha de zapes en la cabeza, ¿no? Y yo así, y veo que la muchacha se corre hacia donde estoy yo, pero se va al carro de al lado
y trataba de empezar de abrir el carro. Y yo me volteo a ver al señor y me queda viendo el señor así porque venía a hablar por teléfono y se va rápido y agarra, jala a la muchacha, bueno, era su hija. Los papás encontraron a la niña en una camioneta con un chavo bien tomado. ¿De acuerdo? La verdad que yo quería bajar la ventana y decirle, Señor, ¿sabe qué? Corríjala en otro lado, porque todo el mundo rápidamente, sin que sepa, empiezan a grabar y empiezan a decir maltrato, maltrato. A lo mejor la chica se lo merecía, no de la manera en la que ellos lo estaban haciendo, ¿no? Pero me quedé con el quisquilleo porque a lo mejor, quizás porque no era el momento, a lo mejor porque me podía meter en problemas en ese momento, ¿no? Pero así como ese tipo de problemas, nosotros hemos visto que hay situaciones y muchas veces nos quedamos en el... Hay que lo vean ellos. ¿De acuerdo? Déjense con nuestros familiares. Hay situaciones difíciles a veces y también nos quedamos nosotros con él. Hay que ver. No. Si nosotros vemos que hay situaciones familiares, usted puede actuar, usted puede hablar, usted puede decir y decirles, oiga, vénganse, hablemos con tranquilidad y metamos a Dios en ese tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Porque eso precisamente va a hacer que las aguas se calmen, que nosotros metamos a Cristo, que trabajemos en sinergia con el Señor y de esa manera compartir un poquito de su amor. Porque es lo que tenemos que compartir, del amor de Cristo en la vida de las demás personas. Amén. Ahora, ¿por qué está siendo en vano la gracia de Dios en nuestra vida? ¿Por qué está siendo en vano esa gracia? ¿Sabe por qué? Porque no dejamos de poner excusas. No dejamos de poner excusas. Somos personas que constantemente estamos poniendo excusas. No puedo, tengo mucho trabajo, estoy muy cansado, es que yo no sé hablar, no sé qué voy a ir a hacer, bla, 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 bla. Y la iglesia se puede matar haciendo programas evangelísticos o haciendo, no sé, campañas para hacer esto, para hacer lo otro, para hacer acá, pero si usted no se acopla, no se integra por alguna excusa o por alguna situación, en automático simplemente está haciendo vana la gracia de Dios en su vida. Éxodo 4:10. El Señor le hizo un llamado a Moisés, le dijo, ¿sabes qué? Tienes que ir y sacar a mi pueblo de Egipto, de tierra de esclavitud. Y Moisés le dice, Éxodo 4:10, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido un hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y podríamos decir aquí que era tartamudo. No, no era tartamudo. Fácil, no era fácil de palabra. ¿Por qué? Porque no sabía hablar muy bien. Tardo en hablar, quizás porque no tenía bien conectada la cabeza con la lengua y él pensaba mucho en lo que iba a decir. Por eso es que dijo que era tardo en el habla y torpe de lengua, pero no crean que era no. No era tartamudo. Porque muchos han predicado que era tartamudo. Mentira, no era tartamudo. No tenía bien conectada el nervio de la lengua con el cerebro. Es lo único que pasaba con él, ¿de acuerdo? Ahora, ¿en cuántas cosas Dios ha querido respaldar nuestra vida, abrir puertas de bendición, avanzar en los planes, en sus propósitos de Dios? Pero Dios ha recibido de nuestra parte excusas. A veces Dios pone situaciones no tan insignificantes, pero pone situaciones. Un cumpleaños, tú puedes decir y salir y a la persona que se sienta delante de ahí, hablarle un poquito de Dios. Un velorio, mucho más fácil. Yo cuando estoy en el velorio le pregunto, ay, lástima que ya se fue esta persona. Y si usted estuviera en esa caja y estuviera en la presencia de Dios,
y le dijera, ¿por qué te tengo que dejar entrar en mi cielo? ¿Qué le diría a usted? Porque toda la gente, cuando te mueres, dice, ay, qué buena persona era. Tan buena gente y se murió. Porque quieres que la gente te diga que eres buena gente, muérete. Pero mientras estás vivo, ¿quieres que le den bien de ti? En los velorios. Ya cuando los hacen una caja van a hablar bien de ti. Pero de mientras, te despellejan. ¿De acuerdo? Pero en ese momento el corazón se pone blandito y la gente, tú le puedes decir verdaderamente, hablarles del amor de Cristo. Dios nos da oportunidades en lugares donde poder hablar de Cristo. Tenemos que aprovecharlos, pero sin poner excusas. Usted empieza a hablar y va a ver cómo le van a salir las palabras de la cabeza. Y usted va a empezar a, ni va a saber qué dijo al final. Pero le va a tardar hablando a la persona de Cristo y esa persona va a quedar. Usted va a sembrar la semilla, lo que vimos también con la cuestión del diezmo. Siembra la semilla, Dios es el que se encarga precisamente de traer lluvia y sol para que esa semilla crezca, de fruto y usted obtenga la cosecha. Pero si no habla, si no siembra la semilla, bájale un poquito de volumen y bastantito. Si no siembra la semilla, ¿se imagina? Tenemos que sembrar la semilla. No hay de otra. Sin excusas. Piense usted cuántas veces Dios podría estar haciendo hoy por medio de su vida, usando sus dones, usando sus talentos que Él ha puesto en ustedes, porque usted tiene dones y talentos. Aunque no, usted diga usted, ¿qué don tengo? ¿Qué talento tengo? Mi esposa hasta hace un año me decía, ¿qué talento tendré yo, amor? Después de 6, 7 años de cristiana. ¿Cómo, mi vida, que no te has dado cuenta qué talento tienes y qué don tienes? ¿Cómo podemos experimentar nuestros dones y nuestros talentos? Sirviéndole. ¿Has orado por algún enfermo? No. ¿Sí? No. ¿Ese enfermo ha sanado? Es un talento de sanidad. ¿Has declarado alguna palabra de fe? ¿Se ha cumplido? Es un don de fe. Pero tenemos nosotros, ¿qué cosa? Practicar. 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 La práctica hace al maestro. Usted no se va a dar cuenta del don o del talento que usted tiene si no ejecuta. ¿De acuerdo? Muchos tienen el don de servicio, otros no. ¿De acuerdo? Pero todos tenemos, ¿por qué? Porque dice que el Espíritu Santo, ¿sí? Él los da como Él quiere. Y no los da de manera específica, nos los da a todos. El detalle es descubrir qué don, qué talento tengo. Amén. ¿Qué don y qué talento tengo? Algún día de estos los voy a invitar a jugar un juego que se llama Mayordomía. Está muy padre. Y ahí vienen dones y talentos. Viene el juego es un juego cristiano que te puede llevar al cielo, te puede llevar al infierno el juego, ¿no? Está muy padre. Pero es como tipo turista. Pero la verdad es un juego que es de bendición porque aprendes mucho jugando, ¿de acuerdo? Y de esa manera también nosotros hacemos que la persona, pum, despierte esas ganas de poder experimentar precisamente cuál es el don, cuál es el talento que él tiene. Es parte fundamental importante. Dios quiere eso, es parte fundamental importante, por favor, ¿de acuerdo? Pero el problema es que las excusas no nos permiten precisamente estar disponibles al llamado de Dios. Entonces dejemos de poner excusas. El profeta Jeremías, en su primer capítulo de su libro, versos 5 al 7, le dice el Señor esto, y creo que te lo grabes en tu corazón, porque es una palabra que tiene que llegar también a tu corazón. Le dijo Jeremías, y escúchalo para ti:
Antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo, Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te enviare irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Grave es esa palabra, porque muchos decimos, señores, que yo todavía soy un niño, soy nuevo en la congregación, y muchos llevan 4 o 5 años aquí. Después de un año, estando aquí en la congregación, no puede decir soy nuevo. ¿De acuerdo? Ya no somos niños. Pero tenemos que aprender a que el Señor maneje nuestra vida, a que el Señor hable por nosotros, a que el Señor verdaderamente tienes que tú conectarte con Él para que cuando tengas que hablar, Él ponga las palabras en tu boca. Pero para eso requerimos ¿qué? Conexión. Y para conectarnos, ¿qué quieres que necesitas? Vea el texto, porque busqué un texto más. Dios habla hoy. No tengas temor, mi gracia te capacita, mi gracia te sostiene, mi gracia te fortalece, mi gracia es más que suficiente. Véase, no tengan temor. ¿De acuerdo? Vea lo que Dios te está diciendo el día de hoy. Quita el temor. ¿Por qué? Porque su gracia es la que te va a capacitar, su gracia es la que te va a sostener, su gracia es la que te va a fortalecer, su gracia va a ser más que suficiente en tu vida. En 2 Corintios capítulo 12, verso 9, vea lo que le dijo el Señor a Pablo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gloríate en tus debilidades, ponle al Señor tus debilidades, expónselas, dile, Señor. Muchos podemos decir, es que no se me quedan los textos bíblicos. Por más que voy a los discipulados, no se me quedan. Bástate en esa debilidad, gloríate en esa debilidad, y Dios te va a fortalecer en esa debilidad. Él te va a dar bendición en esa debilidad. Amén. Número 2. ¿Por qué está haciendo en vano la gracia de Dios en tu vida? Porque no quieres poner de tu parte. Déjate de las excusas, pero muchos no queremos poner de nuestra parte. Josué 18, 2 al 3 dice, pero había quedado de los hijos de Israel 7 tribus, a las cuales aún no habían repartido su posición. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis diligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de tus padres? Dios ya te dio la bendición, ya está ahí, ya la tienes, ya la poseíste. Porque si no lo has poseído, eres un negligente. En este texto, el Señor había repartido tribus tierra a todas las tribus. ¿De acuerdo? Pero 7 de las 12 tribus ya tenían la posesión. ¿Y sabe qué? No habían querido poseerla todavía. Y Josué les dice, ¿hasta cuándo seréis diligentes para venir a poseer la tierra que el Señor los ha dado a vuestros padres? Dios respalda por su gracia. ¿Y respalda qué? La conquista de la tierra prometida. Todas las almas que andan allá afuera, perdidas en el mundo, son tierra que nosotros tenemos que conquistar para el Señor. Y ya no las dio. Porque el mismo Jesucristo dijo, la mies ya está lista, mas los obreros son pocos.
conviértete en un obrero del Señor. Necesitamos ser obreros de Dios. Eso es necesario precisamente. Josué 1:3, yo os he entregado, como lo ha dicho a Moisés, todo lugar que pisar en la planta de vuestros pies. Todo lugar que pisar en la planta de vuestros pies. ¿De acuerdo? En este texto encontramos una palabra que estaba haciendo que la gracia de Dios fuera en vano, que se llama negligencia. ¿Y qué es negligencia? Falta de cuidado, falta de atención o esfuerzo para no responder activamente a lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Sabes que Dios ya te ha dado la victoria en esta conquista? Dios quiere que tú conquistes esa tierra prometida. Y no podemos nosotros ser negligentes sin el no esforzarnos o hacer de nuestra parte para poder nosotros ¿qué? Obtener lo que Dios ya nos dio. ¿Sabías que el resto de tu familia que falta en venir a Cristo ya es una tierra prometida que Dios ya te la dio? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Empezar a labrar la tierra. Muchos de nosotros queremos obtener fruto antes de labrar la tierra. A mí me encanta el trabajo de los agricultores, el trabajo de todo ese tipo de gente, porque es gente a lo mejor inclusive mal pagada por todo lo que hace. Porque ellos, si usted ve, no obtienen su ganancia de un ratito a otro. Muchos de nosotros, yo como médico, por ejemplo, doy la consulta y obtengo mi ganancia, sin detalles, ¿de acuerdo? Igual cualquier otro negocio no tarda mucho, en una quincena sabe que va a tener ese negocio, pero el agricultor, el que se encarga de la tierra, él no tiene en sí esa certeza de que vaya a recibir su dinero en poco tiempo. Esa persona primeramente tiene que preparar la tierra, ¿de acuerdo? Agarrar sus 2 yuntas, bueno, si bien le va, tiene yuntas, ¿no? Y si no, con su asadón y haciendo huecos, ¿no? Y otros pues les va bien, pues ya tienen la máquina esa que va arrastrando todo, ¿no? Pero a pesar de eso, de que van haciendo el famoso rastrojo y todo, ¡pum!, preparar la tierra, la limpia. Después, ya empiezan ellos, ¿qué? A hacer los surcos para empezar a tirar las semillas. ¡Pum, pum, pum, pum! Y de ahí no es nada más de dije, ya está la semilla, ya me espero hasta ese momento. ¡No! Tienen que empezar a cuidarla, ¿para qué? Para empezar a quitarle la mala hierba y todo lo que se le pueda cundir alrededor. Y empieza la plantita a salir y tiene que tener su cuidado de que si no llega, no está lloviendo mucho, ver la forma a lo mejor de un pozo para llevarles agua o no sé, la manera en la que tenga que trabajar, pero tienen que estar haciéndolo de manera constante, ¿de acuerdo? Yo les comento porque yo he estado ahorita platicando con el varoncito que se encarga de aquí de Santiago unos 27, y ese se le ocurrió comprar un terrenito para poder trabajar la tierra. Y él me dice que tuvo que tirar kilómetros de manguera para poder hacer que su cosecha fuera una cosecha buena y poder tener buenos frutos. Hay que esforzarse. ¿Estamos dispuestos a esforzarnos para eso nosotros? Porque es parte importante. Les voy a poner un ejemplo. Tienes una casita de lámina o de teja, o a lo mejor una cajita mal destruida, y cada que llueve, te cae agua adentro. Gotera tras gotera, tras gotera, tras gotera. ¿Echas mano a la obra o te esperas que pase año tras año, tras año, tras año para poder repararlo? Porque si te pasa eso, estás siendo negligente. Ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, nos pasa. Entonces, no seamos negligentes con las cosas de Dios. No seamos negligentes con las cosas de Dios. Tenemos que ser, simplemente tenemos que nosotros, ¿qué? Trabajar, esforzarnos.
El esfuerzo es parte importante. Es parte fundamental importante que tengamos que hacer esfuerzo. Pero ¿sabe qué? Lastimosamente estamos cayendo en el mismo error del pueblo de Israel, en ser negligentes para concretizar lo que Dios por medio de la gracia nos quiere dar. Dios por medio de su gracia quiere ayudarnos a tener una mejor vida. Primeramente, por medio de su gracia, a restaurar nuestro hogar, a restaurar nuestro matrimonio, a reconquistar el corazón de los hijos, a restaurar nuestras finanzas, pero no queremos poner de nuestra parte. Tú no vas a restaurar tu hogar con pleitos y contiendas. Tú no vas a restaurar tu matrimonio, ¿sí? Si simplemente sigues siendo el mismo hombre, la misma mujer de antes. Gritona, enojona, quejumbrosa, bla, 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 bla. Y tú no vas a restaurar a tus hijos si eres un padre autoritario, si no les sabes hablar. ¿Sabías que tus hijos van a seguir cometiendo errores? Van a seguir pecando. A lo mejor por la cuestión del desconocimiento o por la cuestión de que quieren experimentar. A lo mejor experimenten algo. ¿Sí? Es como los niños. Yo veo a los niños, por ejemplo, y de repente ven la lumbre de la estufa y quieren meter su dedito. Bueno, y uno así como que... ¿no? Yo me acuerdo que mis hijos lo querían hacer, yo sí se los metía. ¿Usted cree cuándo volvían a meter la mano en ese fuego? Nunca más. ¿De acuerdo? Igual ahorita en la juventud. Muchos jóvenes van a querer experimentar y usted tiene que estar atentos, porque muchos jóvenes van a querer experimentar con el alcohol, con las drogas. Y no se trate de darles de garrotazo, de gritarles o algo. No. Siéntese y pregúntele, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿El por qué? Porque de repente explotamos. Y no se trata de explotar. Se trata de verdaderamente saberles hablar. Se trata verdaderamente de poderles decir la razón del por qué, cuál es la razón del por qué. Eso es fundamental, no es nada más de decir, de pegarles de grito y nada más. No, ¿por qué? Porque el muchacho se puede encaprichar más. Acuérdense que lo prohibido ¿qué es? Es delicioso. Porque si fuera feo, claro que no. Pero lo prohibido verdaderamente, cuando más prohibiciones nos ponen los papás, es cuando más queremos hacerlo. Eso no se trata de prohibir, se trata al contrario de hablarles y darles razón. ¿Sabe? Yo tengo un curso precisamente por ahí sobre eso, sobre cuidado con la cuestión de prohibir. Lo mismo en la casa. Un marido que le está prohibiendo a su mujer, ¿qué es lo que tiene que hacer? No es una buena relación. ¿De acuerdo? En un hogar donde hay más prohibiciones que aciertos, Dios quiere que nosotros restauremos. La restauración tenemos que poner nuestra parte en todos los aspectos. Sigamos siendo detallistas, acomedidos con nuestras esposas. Vale. Formemos un equipo en el hogar, que todos participen de todo lo que se tiene que hacer. Seamos buenos padres para nuestros hijos, no los irritemos. Si cometen errores, acuérdate cuántos errores no cometiste tú. Y en Cristo Jesús tiene que ser diferente. En Cristo Jesús tú tienes que guardar ¿qué? La mesura para poder hablarles, ser diferente. Claro, les vas a hablar con autoridad, sí, pero quítate de gritos, quítate de griterías, quítate de contiendas, quítate de iras. Mi papá, una ocasión, cuando tomó su primer traguito, eso me lo cuenta él, no fui testigo porque en ese tiempo yo andaba todavía en la barriga de mi mamá. Pero me cuenta mi papá que una ocasión se fue con sus amigos del banco, trabajaban en comercio ya, y se fue a echar sus traguitos con su mamá, con sus amigos, perdón. Y llegó a la casa de su mamá, todo así. Y llegó mi abuelita y dijo: ay, mi hijito, ya sabe tomar sus traguitos. Vete a acostar, papito, vete a acostar.
fue a acostar tranquilamente. Dijo mi papá: ay, gracias a Dios no me regañaron. Fíjese lo que le esperaba al otro día. Al otro día llegó mi abuelita y le dice: venga para acá. Lo sentó y le dijo: ya es usted adulto, ya tiene usted la responsabilidad para lo que está haciendo. Ya pasó y todo. En ese tiempo no daba nada, no aportaba nada para la casa. Y casi le digo: creo que como que te está sobrando un poquito de dinero para echar vas a empezar a aportar para la casa, para que de esa manera no te sobre las cosas y no tengas que lo extra para gastar en tu casa. Remedio. ¿De acuerdo? Entonces, son cosas que uno tiene que entender, la manera de tratar, la manera de actuar, la manera de hacer. ¿De acuerdo? Pero ya no podemos seguir actuando como mundanos. Entonces, busquemos a Dios como prioridad en nuestras vidas. Congreguémonos frecuentemente, oremos frecuentemente, leamos la palabra frecuentemente. He estado hablando de eso todas las semanas. Perdón que yo sea repetitivo, parezco chino, porque los chinos ahí son repetitivos hasta que se les quede. Es importante, en serio. No sabe cuánto me ha ayudado a mí en estos 19 años que llevo ya de cristiano. Pero llevo más, bueno, voy a cumplir 20 años ya. En el 2000, cumplí 20 años en este 2025. Voy a cumplir 26, 21 años ya. Pero en ese tiempo, la verdad, lo que me ha ayudado a mí es ser constante en la congregación, ser constante en la oración, ser constante en la palabra. ¿De acuerdo? Imagínense preparar esta palabra. ¿Cuánto tiempo? Desde el lunes en la noche me pongo en la clínica yo a ver qué voy a predicar esta semana. Primeramente empiezo así como que, ¿qué les hablo? ¿De acuerdo? Y ahora buscarle y empezar a buscar para ver qué es lo que tengo que hablar. Pero ahí está la palabra. Tenemos que apartarnos de amistades negativas que te hacen volver aquí a tu vida mundana. Si tú ya estás aquí, cuidado. Si hay una amistad que al contrario te está haciendo de que tú vuelvas a caer en lo mundano, apártate de ellos. Sigues luchando por mantener una relación, ahora sí que en adulterio en tu hogar, que te ha causado daño. Muchos, yo como pastor, cuando un matrimonio, por ejemplo, simplemente la persona me dice: ya luché con este matrimonio y no cambia, ¿sabe qué le digo? Porque dirán: ay, pastor, ¿cómo vas a decir eso? No, a veces le digo: ¿sabe qué? Lo que me dijeron una vez a mí: el que no puede caminar en la misma visión, lo mejor es que caminen separados. Ya luchaste con el matrimonio y el hombre sigue igual. ¿Sabe qué es, señora? Una ocasión, hay una señora que llegaba con un pastor X. Pastor, es que fíjese que mi esposo me levantó la voz. Hermana, ore. Ese es su aguijón. Al mes: pastor, es que mi esposo me dio un empujón. Hermana, ese es su aguijón. Aprenda a soportar. Sigue orando por su marido. Pastor, fíjese que mi esposo me dio una cachetada. Hermana, yo le dije que es su aguijón, pues. Persiste en oración. Ese hombre va a cambiar. Y ahora te le hablaron al pastor: ¿sabe qué? La persona que de aquí de su iglesia está internada, le dio un somatón a su esposo. Y el pastor todavía: es su aguijón. ¿Qué es su aguijón? Ahora yo le había dicho: hermana, desde la primera vez, ¿sabe que lo acompaño o no a la procuraduría a levantar una denuncia por ese marido golpeador? Primero que yo haría. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Es un aguijón. Uno tiene que entender cuestiones de esa manera. ¿De acuerdo? ¿Pero qué tenemos que actuar? Son cosas que uno tiene que entender. Amén. Muchos nos negamos a perdonar al ofendido. No queremos pedir perdón a los que nos han dañado en la familia. ¿Sabe qué? Tiene que hacerlo.
Queremos prosperar y ser bendecidos, pero no quieres soltar los vicios que tanto te rodean, las bendiciones que Dios da en tu vida. Entonces tenemos nosotros que reconocer que la gracia de Dios está a favor de tu vida, pero no dejes que sea en vano. Tenemos que poner de nuestra parte. Muchos oramos a veces: Señor, cambia mi vida, sí, pero tú tienes que poner de tu parte. No agarrar su varita mágica, porque Él no tiene varitas mágicas para decir cambia. No, tú tienes que poner de tu parte para hacer cambios de vida, para cambiar tu estilo de vida. No hay de otra. Pero no pongamos excusas y pongamos de nuestra parte. Esa es parte importante. Porque muchos decimos: es que yo así soy, así nací y así me moriré. Padre, esa parece una canción ya. No, no naciste así, porque estoy seguro que cuando naciste el vientre de tu mamá no naciste: ¿por qué me sacaron? No, lloraste porque tenías que llorar, pero no saliste gritando y diciendo hasta majaderías. Claro que no naciste así. ¿De acuerdo? Pues tenemos que poner nuestra mano para hacer los cambios. Y por último, muchos de nosotros, la gracia de Dios está siendo en vana. ¿Sabe por qué? Porque no nos atrevemos a dejar nuestra zona de comodidad. Nuestra zona de comodidad. Mateo capítulo 5 versos 14 al 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y dice el Señor: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vean lo último que dice: así alumbre la luz delante de los hombres, para que vean ¿qué? Vuestras buenas obras. La gente, al ver las buenas obras en tu vida, van a empezar a glorificar a Dios, pero viendo tus buenas obras. Yo ya te dije anteriormente que la gracia de Dios nos capacita, nos respalda y nos permite hacer lo que en nuestra propia vida no es imposible hacer. No te preocupes, es que yo no voy a hacer eso. Dios te está capacitando para que tú lo puedas hacer. Te está dando la fortaleza para que tú lo puedas hacer. Y esa gracia se manifiesta en el poder que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser testigos de Cristo. ¿Cómo? Predicando su palabra, siendo luz para las personas que aún están en tinieblas. Hay muchas personas allá afuera que todavía están en tinieblas. Y Dios lo prometió. Hechos 1:8 dice: porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Poder. Si el Espíritu Santo está en tu vida, tú ya tienes el poder del Espíritu para hacer las cosas. Pero hay que creerlo. No hablamos poder para hacer cosas mágicas, no. El poder de hablar, el poder de evangelizar, el poder precisamente ¿qué? De cambiar. No está solo para cambiar. Pero ¿sabe qué? Muchos lastimosamente se han acostumbrado a vivir una vida cristiana debajo del almud, o sea, escondidos, siendo cristianos inadvertidos, siendo cristianos que no hablan de Cristo, que no dan buen testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, no comparten a nadie el mensaje de salvación. Y eso es estar en una zona de confort. ¿Por qué? Porque ¿qué decimos? Ay, que lo hagan otros, que otros prediquen, que otros oren, que otros ganen almas, que otros sirvan, que otros den testimonio. ¿Y eso qué hace? Que
la gracia de Dios sea en vano en tu vida. ¿Sabías que la palabra de Dios te hace un llamado directo en 2 de Timoteo 4:1-2? El llamado que hace: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Y vea lo que dice el 2: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero te está mandando ¿a qué? A predicar la palabra. No a que andes discutiendo en el Facebook que quién tiene la razón, que no sé qué cosa. No, eso no es predicar la palabra. Eso es debatir a lo tonto, porque nos enfrascamos en pleitos tontos ahí, de que quién tiene la... Todo, mire, usted va, si escribieran ahí, entrar a una página de mormones, nazarenos, católicos y todo, todos dicen tener la razón, basados en sus argumentos, no en la palabra de Dios. Y lo que tiene la razón es la palabra de Dios. Entonces aquí dice: predica la palabra, tiempo y fuera de tiempo. O sea, el tiempo es hoy. Tú vas a hacer que el Espíritu Santo va a hacer que lo que tú prediques redarguya. Reprende, que es exhortar con toda paciencia y doctrina, con todo conocimiento. Entonces, salgamos de nuestra zona de confort. Muchos de nosotros creyendo que viendo una buena serie, sobre todo ahorita que están bajando las series que ya en la televisión abierta, muchos creemos que estando en el Facebook y subiendo una buena palabra de Dios XX, con eso estamos. No, necesitamos predicar la palabra de Dios a otras personas. Necesitamos ganar más almas de Dios para este reino. Ya tiene rato que no les había predicado sobre evangelismo, pero Dios puso eso en mi corazón para que no estemos en confort. Traigamos de los de fuera para adentro y después desde adentro los saquemos para afuera para que también sigan predicando más personas. Esa es parte importante y es lo que yo quiero. No nos conformemos con estar adentro, porque no se trata del... Señor no dijo ir y traer feligreses a la iglesia. No dijo ir y llenar. Y bueno, hay una parte donde decía llenar mi casa, sí. Pero ¿qué? Primeramente, hablemos de la palabra. Es parte fundamental e importante. Dios va a poner personas en tu vida esta semana. No pongas excusas, pon de tu parte y sal de tu tiempo de confort. La gracia de Dios no es solo un regalo para admirar, es un poder para vivir una vida transformada. El apóstol Pablo pudo decir con autoridad: su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo la voluntad de Dios, predicando la palabra a toda criatura. ¿Cuántas iglesias no levantó Pablo? Un sinfín de iglesias. Yo no te pido que levantes iglesias, pero que sí salves una o dos almas. No te lo voy a poner tan fácil ni tan difícil. 2 almas al año que salvaras. Mi pregunta: ¿cuántas almas están en tu conteo? Que digas: esta persona recibió a Cristo porque le hablé de Cristo. Porque vas a llegar con tu racimo de trigo al cielo y el Señor te va a preguntar: ¿dónde están tus frutos? Porque yo tenía un talento. ¿Y dónde están tus frutos? ¿Qué le vas a contestar?
¿Le vas a poner excusas? ¿Le vas a decir, la verdad, Señor, fui negligente porque no puse de mi parte? Padre, es que la verdad que Netflix era buenísimo y estaba yo en mi zona de confort viendo tus películas para aprender cada día más de ti. ¿Qué le vamos a decir? Yo quiero que te respondas 3 preguntas. La primera, ¿estás produciendo fruto la gracia de Dios en tu vida? 2, ¿estoy respondiendo al llamado de Dios o sigo poniendo excusas? Y 3, ¿estoy viviendo en obediencia o en comodidad espiritual? Dios se ha puesto en nosotros tanto el querer como el hacer, pero ahora nos corresponde a nosotros responder con fe, con obediencia y con esfuerzo espiritual. Necesitamos hacerlo. Esa es parte fundamental e importante que lo hagamos. Amén. Vamos a planear más cosas evangelísticas en la congregación. El ir a repartir lo que es bendición a hospital es una bendición evangelística, la verdad. Ya sería padre que cada uno de nosotros preparara, no sé, un papelito con un versículo o un papelito con una palabra para alguna persona y que Dios ponga en su vida el poder entregarle ese versículo, esa palabra a la persona. Y tú estás sembrando la palabra en esa persona. Pero es necesario no poner excusas, poner de nuestra parte y salir de nuestra zona de confort. Todos. Y les comento por qué, porque podemos perder 30, 40, 50, 60 minutos en las redes sociales, pero no podemos perder 30, 40, 50, 60 minutos en poder predicarle la palabra a una persona. Y les digo, no es una palabra como para que salgan regañados y todos así como que no, es exhortarlos, es animarlos a que a partir de ahora cumplamos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es alcanzar más almas para Cristo. Alcanzar más almas para Cristo. Los tiempos se están cumpliendo. Ya hay rumores de guerra. Ya hay plagas, epidemias. ¿De acuerdo? ¿Qué más esperamos? Obtengamos coronas, galardones. Y va a ver como Dios, cuando usted llegue, le va a decir: bienvenido, mi siervo fiel. Bienvenido al regazo de tu Señor. Y de esa manera, cosas maravillosas van a ver en nuestras vidas. Amén. Póngase de pie. Quiero que cierre sus ojos. Le diga al Señor: Padre, gracias por la palabra, Señor bendito Dios, puesta en mi corazón el día de hoy. Señor, yo no quiero ser un siervo negligente, Padre. Yo quiero ser un siervo, Padre celestial, que pueda trabajar para tu obra, Señor. Sé que tu gran comisión, Padre amado, es traer más almas para Cristo. Quizás, bendito Dios, Padre celestial, no está todavía el querer tanto como el hacer en mi vida. Pero hoy te pido, Padre, que tú pongas tanto el querer como el hacer en la buena voluntad, Señor Padre celestial, para que yo pueda hacer las obras, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Yo sé, Señor, que la salvación y la vida eterna la tengo ganada, Padre. Pero yo quiero disfrutar de las coronas, Padre, de la corona de vida, de la corona de gozo, de la corona de justicia, Padre amado, de cada una de las coronas, Señor Padre celestial, que tú tienes reservadas para mí, el cual, Señor Padre, sé que tú me la quieres dar, Padre, por hacer la voluntad tuya, Señor. Pon en mí, Señor, el poder, Señor. Pon palabras cuando yo tenga que hablar con una persona inconversa. Pon palabras, Señor, cuando yo tenga que hablar con una persona, Señor, que está pasando necesidades. Señor, quita de mí las excusas. Pon en mí, Señor Padre celestial, bendito Dios, el Señor ser esforzado y valiente.
Y Señor, si he caído, Padre amado, en una zona de confort, bendito Padre, haz que yo salga de esa zona de confort. Que al contrario, Señor Padre Celestial, yo pueda, bendito Dios, poder, Señor, bendito Dios, visitar, Señor, a alguna persona y poderlo compartir de ti, poderle compartir de tu amor. Que no sea apático, Señor, al momento de ver la necesidad, Señor Padre Celestial, del que está sufriendo, del que está necesitado, del que está, Padre Celestial, bendito Dios, necesitando de un abrazo, de una palabra de aliento, Señor. Pon en mí el quererlo hacer, pon en mí, Señor Padre, el quererlo realizar, Señor Padre Celestial, bendito Dios. Sé, Señor, bendito Padre, que tú estás conmigo, Padre amado. Hoy te pido, Señor, que tú coloques en mi vida, Señor Padre Celestial, bendito Dios, de tu espíritu, Señor, para que mi cuerpo, Señor, sea sanado, bendito Dios, de toda dolencia, Señor. Sea sanado de toda enfermedad que se quiera gestar, Padre amado. Que tu Espíritu Santo, Señor Padre Celestial, pueda renovar mis fuerzas, pueda renovar, Señor Padre, la manera, Señor Padre, de trabajar, Señor, contigo de acuerdo a tu voluntad. Hoy anhelo cada día más de ti, Señor. Requiero, Señor Padre Celestial, de la unción, Señor Padre, por medio del Espíritu Santo. Que tú puedas, Señor Padre Celestial, bendito Dios, hacer, Padre Celestial, que mi vida dé un giro, dé un cambio, Señor. Y que, Señor, yo tenga un propósito de vida, Padre Santo. Y que sea, Señor, ese propósito el de trabajar, sí, Padre, pero trabajar para tu obra también. Para que podamos, Señor, traer más almas, Señor, Padre Celestial, a tu reino. Y de esta manera puedan conocer el amor grande, el amor misericordioso que tú tienes para nosotros, Padre. Y hoy te bendigo, Señor, te doy las gracias, Padre. Te honro, bendito Dios, y nuevamente agradecido estoy porque este tiempo, Señor, me permitiste, Señor Padre, conocer cuál es tu voluntad, cuál es lo que tú quieres que hagamos, Señor, para ti. Te bendigo, Señor, te glorifico, Padre, y que la gloria, la honra y la alabanza sea siempre para ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele palmas al Rey de Reyes, señores, señores. Gloria a Dios. Y a seguir adelante. Quizás fue una prédica muy diferente a las que te he dado, pero sí me preocupa el hecho de que mucha gente se esté perdiendo, mucha gente se esté yendo sin Cristo. Hay mucha gente que no está yéndose con Cristo. Si usted se pusiera a un lado de aquí de la calzada del Panteón y se quedara usted, no sé, le voy a poner 10 horas, de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde aproximadamente, y usted viera pasar todos los féretros que entran, y usted investigar y preguntara, disculpe, y la persona conoció de Dios, conoció de Cristo, y se va a usted dar una gran espantada, porque la mayoría usted se está yendo a la tumba sin Cristo Jesús en su corazón. Entonces preocupémonos por eso, porque ahorita puede ser una persona diferente, una persona no un familiar, pero ¿qué va a pasar si un familiar tuyo se va sin Cristo a la tumba? ¿De acuerdo? Entonces, a ponernos las pilas. Dios nos los bendiga y nos vemos en la semana con los discipulados y el próximo domingo, por favor. ¿Sale? Bendiciones, fuerte abrazo.